Bien, buenos días con todos y con todas. Es muy grato volver a estar aquí, invitado por Armando. Claro, escuchándole incluso hablar de uno, la cantidad de mentiras o de imaginarios que uno puede tener alrededor de un amigo. Alguna vez tuvimos la posibilidad de tomar whisky con arepas y creo que eso ha sido un afecto indestructible hasta el día de hoy. Así que probablemente lo que acabas de decir viene más del afecto que de la lógica. Después de la intervención de Tulio, que le tocó ir de las alturas de La Paz a Caracas, ahora regresamos a Quito. Y ahí ya tenemos una diferencia significativa de imaginarios, porque mientras Tulio es caribeño tiene que pararse para caminar y mostrarnos incluso esa cadencia. A mí me toca con la timidez andina estar sentado y cuidándome atrás de una mesa para poder conversar con ustedes. Y la segunda cosa es que la única imagen que van a ver desgraciadamente es la mía, porque no he traído fotografías, ni videoclips, ni nada, sino simplemente lo que Armando nos acaba de decir, una película que la trabajamos hace algún tiempo sobre tres estudios de caso de tres delincuentes callejeros, un estudio antropológico, etnográfico, una cosa así, que muestran tres formas de vivir la ciudad de tres muchachos, tres jóvenes. Entonces lo que ustedes van a escuchar, poco van a ver, son principalmente algunas reflexiones que han surgido prácticamente 5 años después de haber publicado el libro y que creo que pueden ser reflexiones interesantes de ser compartidas con ustedes. Para esto, básicamente, lo que quiero plantearles son estos 6 puntos. Una primera, que sería algo así como una introducción para dejar sentado la importancia del tema. Uno segundo, que les he llamado el Quito imaginado, que es la necesidad, me parece, teórica y metodológica de diferenciar los imaginarios por el peso que tienen en la construcción de nuestras ciudades. En este caso, lo que yo les voy a plantear son lo que llamo en este trabajo los imaginarios fundacionales de la ciudad de Quito, para establecer una diferencia con otro tipo de imaginarios que obviamente existen en la ciudad, en las ciudades, y que pueden ser parciales de ciertos grupos, que pueden ser parciales en términos de determinados tiempos, pero hay otros que son mucho más esenciales de la constitución de una ciudad. Lo que hablábamos hace un momento en el caso de Bolivia, la altura, esos 3.600 y tantos metros de altura en que está La Paz, que incluso no sé cómo se mide, porque es una ciudad que baja, que sube, y el alto que ustedes conocen, que ya es parte de La Paz, está en 4.000 metros de altura. Pero por lo menos para nosotros, los quiteños y quiteñas, el tema de la altura no es tan significativo como en el tema de La Paz, y que parece paradójicamente, y esta sí es probablemente una de las pocas virtudes que tengo, Armando, es que me gusta mucho el fútbol. Incluso tuve la oportunidad de escribir algunas cosas sobre eso, y ahora estamos escribiendo un libro que se llama Fútbol de Altura. Y entonces el tema de la altura nace y se expresa principalmente a partir del fútbol. Cuando la geografía juega, cuando la FIFA decide que no se debe jugar donde se vive, como dice Evo Morales. En general, todas las ciudades le han dado la espalda a su origen. Las ciudades de la playa, algún rato no le miran a la playa. El caso de Lima es clarísimo. El caso de Guayaquil con el río, lo mismo. Hay una especie de parricidio urbano que estoy planteando como tesis. Y luego el segundo imaginario fundante sería alrededor de la equinoccialidad de Quito, la ciudad de la mitad del mundo. Para posteriormente entrar en la línea de lo que metodológicamente Armando nos planteó para todos los libros de las ciudades imaginadas en América Latina, de diferencia de lo que es la ciudad, los ciudadanos y los otros, me parece que es interesante para reflexionar respecto de las diferencias de los imaginarios. Cualitativamente la diferencia de los imaginarios es lo que él mismo nos señalaba, el tema de la ciudad de los otros, o la otredad que hoy día, o la alteridad que hoy día tiene tanto peso en el ámbito de la antropología. Y finalmente
extraer algunas conclusiones que creo que puedan ser interesantes de debatir en términos metodológicos, en términos teóricos. Para ir en ese orden. Armando nos dice que en general se han estudiado nuestras ciudades, como así ha sido, desde ámbitos distintos, desde lo que significan las estructuras físico-espaciales, que tuvo muchísimo tiempo incluso con la planificación física, lo que significan las ciudades en términos económicos, la renta del suelo, por ejemplo, o la localización industrial, y también desde la estructura social, es decir, clases, grupos, sociedad local, etcétera, que sin duda han sido trabajadas durante mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dice la gente? Y entonces esta como que es una arista, un espacio que nos queda vacío y que vale la pena interrogarse para ver qué es lo que dice la gente. Y aquí justamente aparece esta nueva visión que surge desde la ciudadanía para meterse dentro del cerebro de la gente, de la ciudadanía, para ver cómo van construyendo y reconstruyendo la ciudad justamente desde sus vivencias, desde sus imaginarios. Y aquí me parece que lo más interesante en términos de lo que podría ser una especie de definición o aproximarse a lo que es una definición de los imaginarios, es esta idea o esta noción de que es una construcción social. O sea, no es que un imaginario es producto de una persona que es clarividente, sino que es una construcción que se va haciendo por grupos sociales, por la presencia de los medios de comunicación, por la presencia de las percepciones, etcétera, que tenemos. Y entonces, estas construcciones sociales que tenemos respecto de lo que nosotros percibimos, van determinando los patrones de actuación que tenemos en el escenario en el cual nos movemos, que es la ciudad a la cual la vamos construyendo, la vamos transformando. En otras palabras, es una percepción de la realidad porque uno la vive, porque uno la siente y porque uno la experimenta. Y lo que es interesante es que según esas percepciones de lo vivido, lo sentido y lo experimentado, es que nos lleva a vivir justamente en función de esas situaciones. En otras palabras, habría una especie de continuo de esa percepción y de esa actuación en ese contexto. Y entonces Quito se insertó en este movimiento, en esta lógica, en esta nueva visión, yo diría de una manera relativamente reciente, que es justamente gracias a la iniciativa de Armando que nos planteó este reto de empezar a verle a Quito desde una perspectiva diferente, que sería la de los imaginarios. Y aquí planteo este desarrollo metodológico de trabajar los imaginarios fundacionales. Y entonces, en el caso de Quito, siguiendo con la metodología que nos ha planteado Armando, tendríamos la ciudad en sí misma, desde su estructura física y su estructura histórica, los ciudadanos cómo van construyendo estos deseos colectivos y finalmente los otros de cómo se reconocen en el otro. Y aquí van a aparecer cosas que por lo menos me parecen interesantes involucrarlas, a diferencia de lo que tuvimos cuando hicimos el estudio y lo que tenemos hoy día, de lo que significa la migración con el peso tan significativo que en países como el mío y otros de América Latina están teniendo, porque la migración nos trae unos imaginarios muy distintos de nuestras ciudades de lo que teníamos anteriormente. ¿Cómo son estos imaginarios, en segundo lugar, estos imaginarios fundacionales? Quito es una ciudad, tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes, un poco menos, para seguir también esta línea del gigantismo del imaginario que tenemos, siempre nos vemos como ciudades más grandes, que eso también está en los trabajos de Armando, y Quito es la capital del Ecuador. A mí me parece que sería muy interesante, en el momento que llegue, de ver la posibilidad de discutir de forma transversal estos imaginarios de las capitales, porque creo que son muy distintos a los imaginarios de otras ciudades que no son capitales.
Cuando Nelson nos hablaba de la ciudad de la protesta, yo de alguna manera me estaba viendo ahí también. Pero habrá que ver también qué es lo que pasó en nuestras ciudades capitales con los procesos de privatización y de reforma del Estado que llevaron a la descentralización, donde se cuestionó la capitalidad en algunos casos, el caso boliviano y en el caso nuestro, yo creo que es absolutamente claro y manifiesto, que hace que justamente esa ciudad sea vista por sí mismo y por los otros de una manera diferente. Y aquí los otros dentro del contexto nacional me refiero, incluso de una forma antagónica. Ya no solo esto de verse a través de los héroes, del fútbol o de la música, sino de alguna manera incluso como el enemigo. Esa confrontación que se vive en Bolivia entre la parte alta y la media luna, a la larga también es una confrontación entre Sucre y La Paz, donde efectivamente hay una conflictividad que hace que unos y otros se vean de manera prácticamente excluyente. Entonces, yo creo que ese, por ejemplo, podría ser un tema de estudio transversal bien interesante respecto de los imaginarios comunes que tienen las capitales en América Latina en contextos como el que estamos viviendo. Por otro lado, Quito tiene alrededor de unas 300.000 hectáreas, es el cantón Quito, que tiene un área urbana y otra rural. Se asienta en una altura más o menos de 2.850 metros, una ciudad bastante alta también, hay zonas incluso que superan los 3.000 metros de altura, pero la planicie central está a 2.850 metros de altura y está rodeada de una cadena de volcanes activos y pasivos. Y aquí surge también un imaginario que podríamos decirlo es fundacional también de la ciudad de Quito, como es el caso del Ávila, que acabo de escucharle a Tulio, del volcán Pichincha. Incluso también se le canta, también se le llora, también se le maldice porque es un volcán activo. Tenemos dos volcanes que están simultáneamente con el mismo nombre, el viejo y el joven, el ruco y el guagua, Pichincha, uno de los cuales pues hace poco tiempo produjo una erupción volcánica, por suerte sin ningún impacto en la ciudad, pero generó una nube de hasta 20 kilómetros de altura, para que ustedes vean lo que eso significa. Y siempre se le ha visto a la ciudad de Quito desarrollándose en las faldas del volcán Pichincha, y como es un volcán extendido, es un volcán que prácticamente está a lo largo y ancho de la ciudad de Quito, y por lo tanto está de manera presente ahí. Por eso digo, podría también ser considerado uno de los imaginarios fundacionales de esta forma de presencia tan significativa del volcán Pichincha. Y aquí vienen ya concretamente los dos que me parece que son fundamentales. El uno es que Quito está ubicado en el centro del mundo. Nosotros somos muy orgullosos para hablar hacia el exterior y decimos Quito es la ciudad que está en la mitad del mundo. Y en ese sentido, obviamente, el sol tiene rayos absolutamente perpendiculares. Y esto es una cosa interesante, porque el tema de la luz en Quito es fundamental. Ustedes probablemente no van a ver fotos de Quito con gente, o en muchos casos las fotos de la ciudad de Quito están vaciadas de sociedad. ¿Y por qué? Porque la única forma de tomar buenas fotos de Quito es o al principio de la mañana o al finalizar el día cuando se produce la sombra. Entonces, ustedes saben, la fotografía, sobre todo blanco y negro, es la combinación de luces y de sombras. Eso tiene, la única posibilidad que uno tiene de buenas fotos es justamente cuando se produce la sombra. Y eso principalmente es al principio del día. Y ustedes van a encontrarse muchas de las fotografías del centro histórico que se difunden mundialmente por la condición de patrimonio de la humanidad que están vaciadas de sociedad. Aquí la luz, el sol, nos juega una gran pasada. Y entonces aquí aparecerían estos dos imaginarios tutelares o fundacionales, como lo estoy planteando, que le otorgan a Quito la condición de la ciudad del equilibrio, porque está en la mitad del mundo, de la geografía, en la mitad del tiempo, en la mitad de la historia. Y esto viene desde tiempos inmemoriales, desde los señoríos quiteños, la época inca, la conquista y hasta la actualidad, que es justamente esta doble condición, la mitad del tiempo y la mitad del espacio. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Y aquí creo que aparecen cuestiones teóricas muy interesantes.
Por un lado, respecto del tiempo, es decir, la historia, llega un momento determinado en que la ciudad de Quito, su sociedad, le da la espalda al origen. La tesis esta del parricidio urbano que les decía. Y por otro lado, la ciudad y el país, incluso uno podría ir más allá, el continente, América Latina, va perdiendo geografía frente al desarrollo del norte. El otro día veía unos datos, el comercio que nosotros tenemos, en general toda América Latina, en relación a los Estados Unidos, no llega al 7% de la balanza comercial que tienen los Estados Unidos con el resto del mundo. Bueno, imagínense lo insignificantes que somos, sumándonos todos los países en relación al comercio que tienen los Estados Unidos. Es decir, seguirnos creyendo que Quito, que el Ecuador está en la mitad del mundo, cuando tenemos esa composición, pues no tiene ningún sentido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se produce una disociación, que es lo que quiero analizar, entre lo que en la realidad existe y lo que la gente, la sociedad construye como imaginario frente a estos dos hechos. El uno, a través del centro histórico de la ciudad, es decir, cómo volver a darle la cara al origen, justamente al centro histórico, con una realidad social que tiene que imaginarse, que tiene que volver a imaginarse, porque cuando le dimos la espalda, eso significó que nos olvidamos de ella y por lo tanto la memoria empieza a ser un elemento central. La pérdida de memoria, el olvido, se convierte en un elemento central. Entonces, aquí viene la tesis esta, de que en algún momento en la historia se le dio la espalda al origen, construyendo un imaginario de olvido. O sea, hay que olvidarse de eso, hay que romper con el pasado, hay que matar al padre. Y entonces eso produjo un gran deterioro simbólico, social y físico del centro histórico. Y esto ocurrió más o menos hasta los años 88, es decir, muy recientemente. Nos empezamos a olvidar, el imaginario empieza a erosionarse, se erosiona el imaginario y empieza a erosionarse la realidad. Se densifica al extremo el centro histórico, que se tuburiza, los edificios empiezan a tener una erosión importante, simbólicamente prácticamente desaparece y el centro histórico ya no es lo que un día fue, que fue la ciudad toda. Pero aquí aparece en términos metodológicos y en términos teóricos que este olvido es una gran riqueza. ¿Por qué? Porque la realidad histórica existe, o sea, el hecho de que el centro histórico se lo haya olvidado no significa que el centro histórico haya desaparecido, ahí está, con lo cual la realidad histórica existe, pero que se fue perdiendo en el imaginario. Entonces hay que separar las dos cosas porque tienen movimientos distintos. Y de alguna manera ese imaginario, no a la lógica de Fukuyama, significa el fin de la historia. Y con la exposición de Tulio me pareció clarísimo. Es decir, Caracas es una ciudad moderna, es una ciudad incluso, por decirlo de alguna manera, del siglo pasado, una ciudad joven, que tendrá que reconstruir la historia de una u otra manera como ha ocurrido en otras ciudades. El caso de Guayaquil es muy interesante. Era una ciudad que se incendió múltiples veces, es una ciudad que se olvidó de sí misma y que hoy día con un proyecto como el proyecto Malecón 2000, que se inauguró justamente en el año 2000, no solo que están produciendo una renovación de la centralidad histórica que tienen ahí, sino que están reconstruyendo la historia. Y entonces llegará un momento, supongo que en Caracas empezarán a aparecer lo que a Tulio le hace falta, los monumentos, las columnas, etcétera, porque ahí están, ahí están. Entonces, aquí, en términos de política urbana, obviamente queda una gran lección. No es suficiente construir o reconstruir los monumentos. Se necesita trabajar sobre los imaginarios, para que haya una correspondencia entre imaginario y realidad, o por lo menos para que aparezcan de manera contradictoria, para que el imaginario sea distinto a la realidad, pero que no haya una diferenciación en términos del tiempo. Y aquí, bueno, parafraseando esto a la idea de Freud, lo que les he dicho,
fue justamente ese olvido, una especie de parricidio urbano, que requirió justamente un despertar de ese imaginario que viene precisamente del reconocimiento externo, de los otros, que viene desde afuera, cuando esa herencia magnífica es reconocida por la UNESCO y le declaran a Quito Patrimonio de la Humanidad. Y entonces aquí el imaginario viene de afuera, no viene de adentro. Y la UNESCO es la que le establece como actor patrimonial fundamental, como sujeto patrimonial fundamental, le establece la necesidad de romper el olvido y reconstruir la memoria, replantearnos nuevamente el tema del imaginario. Y de aquella época para acá han pasado 30 años. Pero efectivamente el proceso real no se da en el 78, sino 10 años después, en 1988, cuando se constituye una entidad de financiamiento que se llama el FONSAL, se construye una administración específica del centro histórico para que define un plan de actividades y se establece también una instancia política con una ordenanza que señala qué es lo que se debe hacer. Y entonces empieza la gran reconstrucción del centro histórico y que se hace en la doble línea, en la de la reconstrucción de la realidad y en la de la reconstrucción del imaginario. Obviamente, hay gran debate respecto de la realidad y respecto del imaginario, porque existen múltiples formas de ver esta realidad, porque yo creo que el espacio que más se debate dentro de una ciudad, por lo menos en una coyuntura, en un contexto como este, es el de los centros históricos. Y aquí uno podría jugar un poco con las palabras de la plaza y verle al centro histórico como una plaza. Hace poco escribí un artículo que decía que la tesis principal es que en América Latina la plaza ya es un producto en vías de extinción. Si ustedes se ponen a ver de la urbanización moderna de nuestras ciudades, prácticamente la plaza es lo marginal, lo que queda después de poner vivienda, educación, salud, etcétera, etcétera, y mientras más marginal sea, mejor. No solo que hay una agorafobia, como diría Jordi Borja, sino que hay una forma de desaparición de la plaza, por lo menos de aquella gran definición o esa maravillosa definición de Ortega y Gasset, que le compara con un fusil. Él dice que la plaza es como un fusil, que al cañón del fusil es un espacio vacío que se le llena de hierro. Y en el caso de una plaza, él dice que una plaza es un espacio vacío que se le llena de ciudad. O sea, un juego de esa característica nosotros ya no tenemos. O sea, una plaza principal, una plaza Bolívar, donde se le llene de ciudad para que esté el edificio de la administración pública nacional, el edificio de la administración pública local, donde esté la iglesia, donde esté la universidad. En muchas de nuestras ciudades, en la época de la conquista y la colonización, la ciudad tuvo un espacio fundamental, estuvo en la plaza principal. Y lo estuvo ahí por el imaginario que incluso tuvo el conquistador, que era básicamente el adoctrinamiento y la civilización. Y ese fue el peso que tuvo la universidad en un momento determinado. Entonces, el centro histórico es la plaza. Si ustedes se ponen a ver, incluso con la gran crisis que tienen los centros históricos en general en América Latina, la población que vive es muy pequeña respecto a la gran cantidad de población que llega a los centros históricos. En el caso de Quito, es alrededor de 50.000 personas la que reside ahí, pero diariamente llegan 350.000 a 400.000 personas. El caso de Ciudad de México es una cosa impresionante. Incluso, hace poco que tuve la oportunidad de estar ahí en Ciudad de México, conversando con unos amigos, me decían que el Zócalo ya no es una plaza, que el Zócalo es una glorieta, me decían, porque pasan más de 1 millón de vehículos por ahí. Y entonces, esa es la centralidad, es ese espacio vital que hace que todos los caminos conduzcan a Roma. Pero ¿qué es lo que ocurrió con esta forma de darle la espalda al origen, a la historia? Que se produce un desplazamiento, la idea de desplaza.
que no es otra cosa más de que ese espacio se va vaciando de sociedad y porque esta plaza está en vías de extinción por la agorafobia, la privatización, lo que ustedes quieran. Y por eso es necesario emplazarla, volverle a hacer plaza, para que ese espacio vacío se llene de ciudad, se llene de sociedad y empiece a privilegiarse el pensamiento civil y una estructura significante. Esto es, que exista un imaginario sobre ese espacio. Y de esa manera estaríamos reemplazando un espacio que tuvo ese pensamiento civil y esa estructura significante de un momento determinado a que tenga otro en este momento actual. Por eso es que en los centros históricos no se puede plantear políticas de conservación, sino que hay que plantear políticas de renovación, de cambio. Y aquí sigo la tesis de Françoise Schway, una académica francesa, que él dice que lo que ella dice es que en los centros históricos lo que hay que hacer es incorporar cada vez mayor tiempo al pasado. Y es lo que ella define como el valor de historia. No solo que hay un valor de uso, un valor de cambio, sino que hay un valor de historia, que es la acumulación de mayor tiempo al pasado. Y esa acumulación no significa otra cosa más que cada generación deje su huella en su momento específico. Nosotros tenemos que dejarla. No podemos ser suicidas, que nuestra generación no diga nada, no deje nada, para que en el futuro vengan y nos encuentren, sea como olvido o sea como memoria. Y finalmente, en este caso de este imaginario en construcción, hay que tener en cuenta que los sujetos patrimoniales, es decir, la sociedad local, tiene una distinta forma en términos de función y pertenencia. Y esto, de alguna manera, lo he obtenido de un antropólogo mexicano de apellido Jiménez, que hace un estudio sobre el fútbol. Y él dice que en el fútbol las identidades, los imaginarios se construyen en términos de función y de pertenencia. Yo pertenezco a mi equipo de fútbol porque soy hincha de ese equipo de fútbol. Pero, por ejemplo, un entrenador tiene identidad, tiene un imaginario sobre ese equipo de fútbol en términos de la función que tiene. Y en ese sentido, la función de pertenencia es una función, por decirlo de alguna manera, ad infinitum. Si yo nací hincha del equipo campeón de la Libertadores de América, como es mi equipo, Liga Deportiva Universitaria, yo nunca voy a dejar de serlo. Pero Alex Escobar, que jugó durante un tiempo con nosotros, el pibe del barrio obrero, él tuvo una identidad de función, de rol, que la cumplió mientras era futbolista y utilizaba la camiseta blanca. Pues exactamente lo mismo ocurre en el caso de los imaginarios de los centros históricos. Uno es el habitante del centro histórico que tiene un imaginario de pertenencia, porque yo vivo ahí, es mi hábitat, ahí tengo las relaciones. Al vivir ahí tengo los enlaces horizontales o verticales en términos productivos. Por eso cuando uno saca a los vendedores de la calle, no está sacando solo los vendedores de la calle, está sacando los residentes de la casa. Y entonces ese conjunto de redes hay que estudiarlos y hay que trabajarlos profundamente. No es cuestión de decir se van, porque el rato que se van, se van. Y es paradójico, generalmente en los centros históricos encontramos un problema y lo que hacemos es expulsarlo y no resolver eso, porque no se entiende esta diferencia entre imaginario de pertenencia e imaginario de función. En el centro histórico, el imaginario de función, por ejemplo, proviene de un centro comercial, que incluso el propietario de ese centro comercial no vive ahí, vive fuera. Entonces, lo que le interesa es que la demanda cautiva que existe en un centro histórico le deje la mayor cantidad de utilidades, o el operador turístico. Y entonces, en ese sentido, ese sujeto patrimonial tiene una identidad con la zona exclusivamente vinculada con la función que tiene ahí. Y creo que hay que hacer esta gran distinción, porque si bien hay un imaginario general alrededor de ese, socialmente también tenemos distintos imaginarios. El segundo imaginario fundacional
de Quito sería esto de la ciudad equinoccial. Así como Quito en su momento le dio la espalda al origen, a la historia, también ha ido perdiendo equinoccialidad. ¿Cómo se construyó esta condición de ciudad mitad del mundo? Básicamente porque en 1732-36 llega la misión geodésica para medir el arco del meridiano terrestre. Una misión espectacular en términos científicos, que a partir de eso nace el sistema métrico para la humanidad. Se ubica el lugar exacto donde este arco del meridiano se expresa, y es la ciudad de Quito. Y, para que ustedes vean, termina siendo ese hecho de carácter científico, ese imaginario, el que le da el nombre a mi país. Por eso decimos incluso que nosotros provenimos, como nombre, de una línea imaginaria, como es la mitad del mundo. Entonces el Ecuador es una referencia geográfica, no es una referencia histórica, es la equinoccialidad, es la ecuatorianidad. Y entonces ahí nace esta condición de la ciudad en la mitad del mundo. Y se empieza a construir este gran imaginario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo, esta condición de ciudad del mundo empieza a perderse. Pero empieza, igual que en el otro caso, a ganar el imaginario de esta condición de ciudad en la mitad del mundo. O sea, nosotros los quiteños nos consideramos el ombligo del mundo, porque estamos en la mitad del mundo. Ahora, el rato que uno se pone a hacer un análisis respecto a la realidad, eso no resiste ninguna explicación posible. Yo soy concejal del municipio de Quito y estoy impulsando la creación de una aerolínea de la ciudad de Quito. ¿Y por qué? Porque de Europa hacia Quito solo llegan 3 aerolíneas. De los Estados Unidos llegan 2 aerolíneas. ¿Se podría decir que eso es la mitad del mundo? Pues definitivamente no. No tenemos una sola asiática, no tenemos una sola africana, no hay como ir a Australia. Y a Europa solo podemos ir en KLM, en Iberia y en LAN Chile. Pues esa es la realidad. Entonces la idea que estoy empujando y que por suerte parece que va a salir, es que Quito pueda tener su aerolínea para que se proyecte hacia el mundo. Ya no ese desarrollo local producto de sembrar papas o cosas de ese tipo, sino el gran desarrollo local producto de grandes inversiones que signifiquen posicionamiento y conectividad. En otras palabras, ver la posibilidad de recuperar la geografía a partir de un hecho como ese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un movimiento también diferenciador interesante. Mientras la realidad se pierde, el imaginario crece. Ahora, ¿qué es lo que vemos también históricamente? Si en el caso de la historia, algún rato se le dio la espalda a su origen. En el caso de la historia, casi todas las ciudades nacieron en el cauce de los ríos. Y yo diría, todas las ciudades importantes nacieron en el cauce de los ríos. En el cruce de caminos, o en los lugares estratégicos para el comercio, o en los lugares estratégicos para la guerra. Y para eso se utilizó las bondades de la naturaleza. Hoy día da la impresión que eso no es suficiente, que habría la necesidad de construir esos ríos, construir esos lugares estratégicos, construir esos mares, construir esos caminos, que no es otra cosa más que mejorar la conectividad y el posicionamiento, 2 categorías que hoy día están de moda en el análisis de las ciudades. Para eso, ¿qué necesitamos? Todo lo que se está debatiendo este rato en el mundo entero y en el caso de ustedes también, nuevos aeropuertos, nuevos puertos. El aeropuerto del Dorado le están metiendo una inversión de $1.200 millones. ¿Por qué lo hacen eso? Como les dije, estaba trabajando el tema de la aerolínea y ahora soy un experto en temas de aeronáutica. Es básicamente porque hay un debate respecto de la geografía en general en Sudamérica, de dónde se ubican los grandes hubs. Es decir, estos lugares de grandes concentraciones de llegada de vuelos y salida de vuelos en el mismo espacio y en el mismo tiempo.
Entonces, en la parte norte de Sudamérica se debate este rato. El aeropuerto, que ahora veo que es Simón Bolívar, para mí era Marquetalia. El caso de el de Panamá, Maiquetía, Marquetalia. Maiquetía, el aeropuerto de Panamá y el aeropuerto del Dorado. Entre los tres, algún rato va a producirse un crack que definirá cuál es el hub para la parte norte. Da la impresión que el que va ganando aquí es Panamá. Y en el sur de América del Sur pasa exactamente lo mismo. Son tres aeropuertos. El de Pudahuel en Santiago, el de Seiza en Buenos Aires y el de Guarulhos en San Pablo. Y aquí la impresión que hay es que probablemente Guarulhos sea el que gane. Y queda en el medio. Y ahí tenemos la gran pelea, Bogotá, Quito o Lima. Lima le ha metido muchos recursos. Sé que ese aeropuerto está con una crisis del sistema de gestión. Incluso tengo entendido que hay problemas financieros ahí. Quito, que está construyendo su aeropuerto, que en el 2010 lo inaugura, pero Quito tiene un problema, tiene dos problemas. Uno, que es un aeropuerto de altura, y dos, que es una ciudad pequeña, con una economía pequeña. Y tres, el Dorado. Nada raro es que en la parte del centro de Sudamérica sea el Dorado. Y para que ustedes vean estos tres aeropuertos o estas tres capitales, lo que estamos debatiendo en última instancia es cómo Brasil llega a la cuenca del Asia-Pacífico. Tan claro como eso. En fin, bueno, esos son los ríos. Pueden ver esto en la página de IIRSA, que tiene la sede en Brasil, donde se están construyendo las nuevas infraestructuras para la región. Pero son los nuevos caminos, esos son los nuevos mares, esos son los nuevos puestos estratégicos que se tiene en general en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si Quito se localizó en la mitad del mundo, medida científicamente, gracias a las bondades de la naturaleza, hoy eso no es suficiente. Hay que construir esa equinoxialidad. Y por eso, nuevamente, esto del hub de Quito, de la aerolínea de la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Es una pérdida de la realidad en términos de que Quito ya no es la ciudad de la mitad del mundo, pero es una ganancia respecto de los imaginarios. Lo que les decía, nosotros somos muy orgullosos de estar en la mitad del mundo, independientemente de que lo estemos o no. Y que de hecho no lo estamos. Pero aquí hay dos elementos que son fundamentales y centrales. Uno, la emigración. En la crisis más fuerte que tuvo recientemente el Ecuador, en el año 99 y en el año 2000, que nos condujo a la dolarización, hace poco estuve en los Estados Unidos y descubrí que tienen la misma moneda que nosotros, y entonces, que nos condujo a la dolarización, también condujo a una expulsión de la población de cerca del 12% de la población del Ecuador. Imagínense lo que significa eso. Proceso de expulsión de la población altísima. Y entonces, ese proceso lleva también a la construcción de imaginarios distintos. Porque ya no hay esa diferenciación del aquí con el de allá. Porque el de aquí y el de allá somos los mismos. Hoy día, la familia ecuatoriana tiene dos casas, una aquí y otra allá, pero es la misma familia, donde la madre está aquí y el padre está allá, o donde el que cuida a los hijos es el tío, el padrino, el abuelo, y se integra a esta nueva familia que hoy día tiene que repensarse incluso desde la perspectiva de los imaginarios en territorios distintos, pero que a la vez están integrados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde afuera, nosotros mismos, como migrantes, empezamos a reconstruir la equinoxialidad, porque ese es nuestro referente, porque allá está la mitad del mundo, porque allá está nuestro origen, porque allá estamos todos. Y en eso el tema de la tecnología es fundamental, porque nos plantea el tiempo real y el espacio virtual.
lo que decía Armando es cierto, estuve de candidato a la alcaldía de Quito, pues tiempo relativamente poco para ganar la alcaldía, pero mucho para dejar de vivir. Y una de las cosas que me di cuenta, en los lugares más recónditos de la ciudad, en los lugares más pobres de la ciudad, la gente tiene un teléfono celular y tiene una cámara de fotos. Y me puse a averiguar, y es básicamente porque a partir de eso pueden conectarse con Murcia en España, porque a partir de eso pueden conectarse con Los Ángeles en los Estados Unidos, porque es la tecnología la que les ha permitido reconstruir ese aquí y ese allá, que es el mismo espacio. Y entonces los hijos de la globalización son distintos, porque tienen familias distintas, porque tienen espacios translocales que se están integrando de una manera diferente. Y aquí viene una gran pregunta: ¿qué va a pasar con la crisis que ya estamos viviendo? ¿Expulsará más gente? ¿Construiremos un imaginario del terror, del temor mucho más fuerte del que ya existe para que entre la empresa privada a la seguridad, con lo cual ya no será un derecho sino un sector de beneficios? Pues habrá que ver, incluso el mismo imaginario que estamos construyendo de la crisis, creo que sería interesante revisarlo. La ciudad de los otros, que es justamente la idea esta del migrante. Los otros como nosotros. Entonces aquí los imaginarios fundacionales se sostienen desde la perspectiva de la emigración. Entonces de aquella ciudad de campesinos, ustedes probablemente recordarán aquel magnífico libro de Brian Roberts que se llamaba justamente Ciudades de Campesinos, que lo que nos planteaba es que la gente llegaba a la ciudad para reproducir en la ciudad del campo. Hoy día, según la transición demográfica que tenemos en América Latina, las grandes migraciones, que ya no son grandes sino pequeñas, ya no son del campo a la ciudad, sino urbana a urbana. Y hoy día da la impresión que se cerró incluso esa migración, y la gran migración que tenemos que se ha abierto es la migración internacional. Entonces, hoy día tenemos vínculos internacionales desde el mundo de lo popular. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina recibió el año pasado 61.000 millones de dólares por concepto de remesas. Una cantidad impresionante, que se están cayendo. El Ecuador, en el último trimestre del año pasado, perdió el 20% de las remesas comparativamente con el año anterior. Y hay un fenómeno que todavía es más grave que eso, que ya está pasando en algunos países, sobre todo en México. Y es que las remesas que antes regresaban, las remesas que antes iban de los Estados Unidos, principalmente porque es el origen de la migración mexicana, de los Estados Unidos hacia México, hoy día están regresando de México a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mexicano, la mexicana que trabajaba servicios domésticos en la industria de la construcción, etcétera, hoy día se quedó sin empleo, y para no perder la visa, porque tienen un imaginario del sueño americano, les piden a sus connacionales, a sus familiares, etcétera, que les devuelvan las remesas que originalmente ellos les enviaron. Entonces, no solo que están cayendo las remesas por la crisis, sino que muchas de esas remesas están volviendo a su origen. Y eso obviamente está modificando los imaginarios, las construcciones culturales, porque tienen que darse cuenta que la plata habla, que las remesas, si bien son económicas, también son culturales. Y esto nos lleva también a nuevas formas de segregación e integración. Cuando se producen estos hechos de violencia en Nueva York, en Barcelona, etcétera, contra migrantes ecuatorianos, mexicanos, brasileños, lo que sea, uno lo procesa localmente, un hecho que se produce en otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque ese que está allá no es un otro, sino que es un nosotros. Y entonces aquí tenemos como el racismo, la xenofobia que se produce en otros países, nosotros lo estamos asumiendo tanto allá cuanto acá, con lo cual ese espacio termina siendo indiferenciado. En otras palabras, los imaginarios urbanos en ese contexto se producen en espacios integrados, no discontinuos, ahí hay un error, son espacios integrados y discontinuos, que conforman comunidades simbólicas en espacios sociales transnacionales. Esto es de Ulrich Beck, no es mío.
Y entonces aquí nos surge una gran pregunta que me parece que es fundamental. ¿Cómo actuar y pensar en ciudades que están dispersas en varios países y continentes? ¿Cuáles son los imaginarios que están construyéndose en ese contexto? Bueno, y aparece el tema de la revolución tecnológica que hoy día tiene un peso significativo. Lo que les decía, el tema del teléfono, el tema de la cámara de fotos, de la filmadora, etc. Este desarrollo tecnológico, sin duda, lo que ha hecho es producir una reducción de los territorios distantes. Una vieja tesis de Carlos Marx. Se reducen los territorios distantes gracias a la tecnología. Pero también cambia el sentido del tiempo. Y entonces Ulrich Beck nuevamente plantea que mientras los ricos viven el tiempo, los pobres viven el espacio. Y entonces esa disociación hace que hoy día ya no se encuentre en ningún lugar el rico con el pobre. Les pongo el caso personal mío. Mi padre estudió en escuela y colegio público y en universidad pública. Yo estudié en escuela y colegio privado, universidad pública. Mis hijos han estudiado escuela, colegio y universidad privada. La salud es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las actividades educativas públicas para unos, las privadas para los otros. El que tiene plata, paga, y el que no, estudia acá. La salud exactamente igual. En la ciudad, el parque, que era un lugar donde se encontraban las élites, incluso las élites salían a hacer gala de su riqueza, de su nobleza, etcétera, etcétera, circulando alrededor de la retreta en la plaza principal. Hoy día eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El espacio público, si es que existe, el parque para los pobres, y para los ricos, ¿qué es lo que tenemos? El club social y deportivo. En el comercio, lo que Tulio nos enseñaba, los grandes centros comerciales, para los que tienen recursos, para los sectores populares, ¿qué es lo que tenemos? La feria, el mercado. Y bueno, lo que él mismo nos señalaba, la nomenclatura. Cada cosa se llama de una manera distinta. Y entonces, producto de eso, tenemos una transformación de los espacios de socialización, es decir, de la construcción social, donde aparecen o desaparecen estos imaginarios. Finalmente, algunas conclusiones. Creo que la nueva coyuntura urbana que estamos viviendo desde las décadas 90 para acá en toda América Latina, producto de la transición demográfica, hoy día nuestras ciudades ya no crecen a las tasas que crecían antes. La migración ya no es del campo a la ciudad, hoy día la migración es internacional. En segundo lugar, el tema de la reforma del Estado. Hoy día los municipios tienen mucho más peso que el gobierno nacional, pero tienen menos injerencia respecto del mercado, porque ha habido procesos de privatización. Y en tercer lugar, los fenómenos de la globalización que nos generan unos horizontes totalmente distintos de los que teníamos antes. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que tenemos? Una redefinición de los territorios, un regreso a la ciudad existente, a la ciudad construida, y finalmente una mutación de los imaginarios. ¿Qué es lo que vemos en el caso concreto de Quito? La mitad del mundo y la mitad del tiempo no existen como realidad. En el un caso, es decir, la mitad del mundo no existe como realidad y existe como imaginario. En el caso del centro histórico, existe como realidad, pero no existe como imaginario. Dos ejemplos de cómo hay dos percepciones distintas, dos realidades distintas. Lo cual nos lleva a un debate que puede ser muy interesante. En unos casos no existe en la realidad, pero sí en el imaginario. Y esto, alguna vez conversando con Armando, yo le hacía un juego con relación a la violencia. No existe en la realidad, pero sí existe en el imaginario. Les pongo un ejemplo, Santiago de Chile. Santiago tiene una tasa bajísima de homicidios. Es decir, no existe prácticamente. Pero ¿qué es lo que tenemos? Un imaginario altísimo del temor. ¿Cómo nos explicamos por eso? De alguna manera lo que conversábamos contigo en la mañana. La emergencia de un sector económico con altísima rentabilidad económica.
Un segundo caso, existe en la realidad, pero no en el imaginario, Washington. Washington es una ciudad violenta, pero que nosotros no lo tenemos en el imaginario. Y en tercer lugar, existe en la realidad y también en el imaginario, la ciudad de Cali. Cali tiene altísimas tasas de violencia que no logra abatirlas, y también existe un imaginario muy alto que tampoco logran modificarlo. En otras palabras, lo que tenemos es una geografía variable del tiempo y del espacio. Y los espacios son distintos y los tiempos son distintos. Pero también una geometría variable entre lo que se ha perdido y lo que se desea. Porque los imaginarios corresponden a las dos cosas. Y en ese sentido, del tiempo y el espacio, de lo perdido y lo deseado, los imaginarios son un elemento productor significativo de patrimonio. Porque el imaginario no solo que produce ciudad, sino que la vive. Y entonces tenemos que recuperar el imaginario para la comprensión de los centros históricos de la ciudad. En el caso de los dos imaginarios fundacionales, como lo estoy planteando, deberían fundirse, porque el espacio y el tiempo son dos variables que no pueden manejarse cada uno por su lado. Y entonces aquí la conquista de los deseos tienen que venir con imaginarios de la política, lo que de alguna manera los catalanes llaman la ilusión movilizadora, para que efectivamente el imaginario sea una fuerza política poderosa. Y finalmente, quiero plantearles desde la perspectiva de los otros. Si la ciudad del conocimiento tiene un énfasis muy fuerte en el conocimiento tecnológico, la ciudad del reconocimiento es muy distinta porque se basa en estas tres cosas que ustedes tienen ahí delante. En otras palabras, el reconocimiento es volver a conocer, es decir, una visión histórica donde la memoria, el patrimonio, el origen vuelvan a construirse. En segundo lugar, no solo que hay que volver los ojos atrás, sino que hay que volver esos ojos para volver a conocerse. O sea, tenemos que repensarnos, de alguna manera tener el presente vivido, para que justamente lo que decía hace un momento, el imaginario sea una fuerza política fundamental. Y quizás la parte más significativa sea la alteridad, la otredad, es decir, volver los ojos a los otros, romper las fronteras, o si se quiere, no romper las fronteras, asumirlas como las plantea Marc Augé, que la frontera no es un espacio de separación, sino un espacio de integración, que es una definición bien interesante. Entonces uno se reconoce en el otro, porque uno le da el sentido que tiene. Y creo que es una propuesta de este tipo, tiene mucho más valor hoy día en el proceso de globalización, porque la globalización ha modificado sustancialmente la democracia. La democracia ya no es de la igualdad. La democracia hoy día, gracias a la globalización, es el respeto a la diversidad. O sea, la mujer no tiene por qué llegar a ser igual que el hombre. Tiene que seguir siendo mujer. El niño no tiene que llegar a ser mayor. El niño tiene que ser niño. Un día yo le dije a mi hijo, en esas conversaciones que uno tiene, le dije, pero Daniel, porque así se llama, quiero ser tu mejor amigo. Y él me dijo, no papá, yo espero que tú seas el mejor padre. No cambies de función. Y es cierto. La ciudad de los otros es la ciudad que respeta la diversidad, la que respeta el género, la que respeta la etnia, la que respeta la edad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí tenemos que hacer no es construir la igualdad, pero sí la equidad. Una ciudad tiene múltiples voces, tiene múltiples miradas y por lo tanto tiene múltiples imaginarios. Muchísimas gracias.